Lo que vayamos a hacer, no me vayáis a entregar mucho que tenéis hecha, claro. Pero que habéis aplicado lo que he explicado. No, pero la voy mejorando para... Está grabando, ¿eh? ¿Cómo? ¿Está grabando? Vale. Venga, pues vamos a empezar. Hoy vamos a hacer la tercera clase, que se llama La gráfica con estilo Entra, y es que vamos a hablar de cómo diseñar, cómo elaborar un póster para eso. ¿Vale? Es una cosa muy específica, muy propia de los investigadores e investigadoras. Y de hecho os recomiendo, bueno, para empezar, ¿qué diferencia veis entre este póster y ese póster? ¿Cuál os parece más agradable, más intuitivo, más... ¿A quién le parece que está de A ver, no es de lo más terrible que... No me gusta ninguno. No es de lo más terrible que... Parecen 4 pósters pegados. Parecen 4 pósters pegados. Hay un montón de espacio en los bordes, en esta parte intermedia, lo mismo entre cuadros que son bastante innecesarios. El texto es ridículamente pequeño. O sea, para leer este texto tienes que acercarte como si fuese de verdad papel en un paper. Es muy, muy pequeño. Que tenga un formato horizontal o vertical, eso tiene que ver con los organizadores. El tipo de formato que ponga donde se va a colgar. Generalmente son verticales. Generalmente. Pero es verdad que te puedes encontrar con algunos que dicen que tienen espacio para ponerlo horizontal. Pero ahí no digas a niño. Entonces, el hecho de hacerlo horizontal o vertical depende mucho de la organización y del tipo de soporte que tenga. Preguntarlo, ¿vale? Preguntar qué tipo de soporte tienen y normalmente ya tienen unos soportes ya pensados para los postes, etc. Entonces, preguntarlo que no cuesta nada. Y en algunos sitios tienen un sitio que es más grande y otros lo tienen más pequeñito. Entonces, hay veces que lo acotan. Generalmente lo que hace es que cuando ya ponen la descripción, generalmente ya os dice, se recomienda que tenga un formato de 1.20 por 1.20, ¿vale? Intentar ajustaros a eso. Porque luego pasa que llega al sitio y es más grande de lo que tal, y te tienes que ir de mala manera, o darle la esquina, o en fin, queda regular. Gran parte de lo que os voy a contar lo he encontrado en este taller sobre elaboración de pósters científicos que coordina, se llama Revuelta, del máster de la Pompeu Fabra, ¿vale? O sea que si lo queréis, está como recurso gratuito, lo podéis descargar y así ya lo tenéis. Aparte de que la presentación os la dejamos. El enlace también os lo dejo en la plataforma, ¿vale? Para que lo veáis. Quien no conozca el Observatorio de Comunicación Científica de la Pompeu, os lo recomiendo porque es uno de los pocos grupos de investigación en cultura científica y divulgación que hay en España. Hay como 4 o 5 así más o menos grandes, este fue uno de los primeros, y son los que coordinan el máster de cultura científica de la Pompeu, que para mí es el mejor de España. Es el más caro y es el que más tiempo lleva. Pero los profesores, el profesorado es buenísimo, tienen un compromiso de contratación bastante alto, y la gran mayoría de la gente que ha pasado por ahí está trabajando ahora mismo en sitios, en oficinas C, trabajando en sitios bastante potentes. Vamos a hablar de todo esto. Introducción, bases para un buen diseño, creatividad, equilibrio y proporción, las 7 reglas infalibles para un buen póster científico, programa y opciones de diseño, trucos para mejorar la elaboración de un póster, buenos y malos ejemplos, y un poquito de bibliografía al final. Este símil a mí me gusta mucho. Un póster es un grito en la pared. ¿Vale? Básicamente lo que voy a decir es que lo que tenemos que representar en un póster es una forma de llamar la atención, es una forma de darle una voz a alguien que pasa por allí. Que cuando tú pases al lado no puedes evitar girarte y por lo menos verlo o leerlo. ¿Vale? Una parte. Si el artículo se ha diseñado para que sea leído, y por eso está organizado en secciones, como introducción, de métodos, los resultados, lo tenemos muy organizado, el póster está hecho para ser visto, leído, pero también comentado. ¿De acuerdo? Es decir, se supone que un póster no está solamente para que lo pongas allí y ya está y te olvides, sino que un póster tiene que ser para que tú estés al lado y lo puedas comentar y puedas ampliar la información de ese formato de diseño. Es un resumen gráfico, por tanto no es un paper en miniatura, no es un resumen gráfico, tiene que ser sobre todo visual. Y ahora vamos a ver que por encima del texto las gráficas son mucho más visuales y por encima de las gráficas están los esquemas y la gráfica hecha por los graphical arts, ¿vale? Un póster debería de ser leído en menos de 10 minutos.
Eso limita mucho la cantidad de texto que podéis poner, ¿de acuerdo? Que sea leído en menos de 10 minutos no quiere decir que la gente no se pueda pegar comentándolo durante horas. Es decir, puede tener mucha más información. Pero la cantidad de texto que tiene no debería exceder esos 10 minutos de lectura. Y ahora vamos a ver cuánto es eso. Anatomía de un póster. Generalmente, en Europa, leemos las cosas de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Quiere decir que generalmente hacemos un visionado arriba primero, a la derecha, bajamos en Z y después nos vamos hacia el final. Quiere decir, por tanto, que lo más importante, que es el título, lo atractivo, etcétera, tiene que ir a la parte de arriba, realmente lo ponemos todo, y abajo del todo suele ir lo menos importante o lo más irrelevante. Agradecimiento, financiación, ese tipo de cosas. Pero también es verdad que solemos poner las conclusiones. Y a lo mejor no es lo más adecuado. A lo mejor deberíamos coger las conclusiones y ponerlas arriba. Porque si yo veo el título, veo la introducción y me cuadran las conclusiones y me llama la atención, me voy a leer el resto del artículo. Si lo leo, esas tres cosas, y no me llama la atención, ¿por qué me tengo que leer el cuerpo entero de un póster? Entonces, a lo mejor deberíamos de cambiar un poco el orden. Pero es verdad que está establecido que el título de introducción va arriba, hay un elemento más o menos central en el centro, y los agradecimientos, resultados, etcétera, se suelen poner abajo a la derecha. ¿Referencias que ponemos? Referencias, en algunos casos son obligatorias. Te dije que tengo que poner referencias, a los pósteres no sería válido, científicamente hablando. Pero si las pones, nada te obliga a que las pongas físicamente escritas como una referencia. Puedes poner el código, o puedes poner un QR. Es decir, la cuestión es que tengas acceso a la información de la que proviene. Tendemos a poner la referencia tal cual, como si fuese un paper, y a lo mejor eso no es normal, porque la gente no se va a poner HTTP, no es normal. A lo mejor poner un soft link, ¿vale? Un enlace corto o un QR que te lleve a esa referencia. ¿Vale? Yo en algunos pósteres lo que he visto es que ponen un QR y te dice referencia y te lleva directamente a una versión del póster imprimible, para que te la lleve, ¿vale? Y la puedas guardar, o a una imagen. Puede ser una estrategia, pero la cuestión es que tienes que referenciar de qué estamos hablando. Entonces, generalmente en la parte de arriba, el logotipo no es obligatorio, pero es verdad que, sobre todo cuando trabajas con una institución, con una empresa, etc., te lo pide la institución, lo pongas arriba que se vea. Eso no quiere decir que pongamos arriba todos los logotipos de todos los que nos financian. Eso no tenemos que ponerlo arriba. Tened en cuenta que la parte de arriba es la que más llama la atención, es la que más te va a llamar. Entonces, ahí es preferible que tenga espacio para un buen título. Si ocupa espacio con el logotipo, el título tiene que ser cada vez más corto y más pequeñito. Si tienes un título que es suficientemente corto, pues igual puedes extenderte, pero si no, el espacio que hay arriba es limitado. Y el título no debería ocupar, idealmente, una línea. Se permite 2, no pongáis nunca 3 líneas de título. ¿Vale? Tened en cuenta que no es el título del paper, volvemos a lo mismo. Es un título que tiene que ser atractivo y tiene que ser para llamar la atención. Es casi, se parece más a un titular de una nota de prensa que a un título de un artículo. El título de los artículos lo ponemos para que indexe bien y tiene que tener palabras clave, como que tú lo puedas encontrar, pero aquí no hace falta eso. Aquí lo que hace falta es llamar la atención de la persona que tiene delante. Entonces, en ese caso, tenemos que intentar tender a un título que sea casi autoconclusivo, incluso que te dé parte del resultado, ¿vale? En la medida de lo posible. Luego, justo después, se suelen poner los autores con su filiación, por supuesto. Ahora después hablaremos de cuántos autores se recomienda poner, etcétera, aunque esto muchas veces no podemos elegir, pues ya lo sabéis. Los resultados de mayor interés se suelen poner también en la parte de arriba, es decir, la parte de arriba va a tener como más atención. Y luego el resto se puede ir distribuyendo hacia abajo. Yo generalmente recomiendo que en la parte central tengáis lo que más llama la atención en cuanto a gráficos. Si tenéis un gráfico al si tenéis un gráfico que resume muy bien los resultados, si tenéis algo principal o un esquema general de experimento, ponedlo justo en el centro del póster. Porque el resto va a estar como adornando y luego además va a ser mucho más fácil referirte. Dentro de la figura, si hablas de resultados no sé cuánto, la tienes justo al lado. Entonces, si pones el elemento gráfico justo en medio, todo el resto de texto los tienes a los lados y los tienes más o menos cerca. De forma que visualmente es fácil de enganchar. ¿Vale? No siempre es posible, pero bueno. Y luego, para abajo del todo, agradecimientos, instituciones, tal. Recordad que los agradecimientos institucionales son obligatorios porque nos pagan la financiación. Los personales no lo son, pero son recomendables. ¿Vale? Se agradecen siempre. Base para un buen diseño. Un póster debe ser visualmente atractivo. Quiere decir que tenemos que pensar
en una combinación de colores, en una gráfica, tenemos que pensar en las letras, tenemos que pensar en todo eso. No solamente en el texto, que también. Esto tiene que ser un copy. ¿Sabéis lo que es el copy? El copy es la forma atractiva en la que expresamos las ideas con texto. No es totalmente descriptivo, sino que un copy, por ejemplo, cuando yo tengo se me genera la información en la que se ha basado para hacer los carteles de pioneros, ¿vale? Solamente es un texto plano, que tiene muchísima información de cada una de las pioneras. Pero luego el texto cortito que yo pongo ahí para explicar un poquito de su trabajo, eso se llama copy. Y es un texto que es atractivo, que suele ser muy cortito, que suele ser de fácil lectura, etc. Entonces, tenemos que intentar que el texto que tenemos en nuestro artículo, en nuestro póster, sea más un copy que un resumen del artículo, ¿vale? Fijaros, no más de 800 palabras. ¿Habéis contado alguna de las palabras que tenéis en los pósteres? Jamás en la vida. Lo que quepa, básicamente. Lo que quepa. A ver, lo ideal sería que escribiésemos un texto que describa perfectamente lo que nosotros queremos transmitir, ¿vale? Y lo contemos. Y ahí generalmente nos vamos a ir a 2.000, 2.500 palabras. Seguramente está muy largo. Después veamos qué podemos omitir del texto porque ya se cuenta en la parte gráfica. Lo que se cuente en la parte gráfica o lo que se cuente en la parte, digamos, de imagen, no lo contamos en el texto, ¿vale? En la medida de lo posible. Hacemos referencia a él, como se ve en la figura tal, y no lo explicas. Luego también hay parte de texto que nos podemos ahorrar de la parte de texto plano, porque en el título de la figura pone ya directamente el resultado. Figura que muestra, tratar. No hace falta volver a escribirlo en el texto. Ese tipo de información está repetida. Y luego, todas aquellas palabras, frases, que las puedas quitar y el texto siga teniendo sentido, lo vamos a quitar. ¿De acuerdo? Siempre, más que reducir el tamaño de la letra, vamos a intentar reducir el número de palabras. Esto es aplicable al título, al resumen y a todo lo demás. ¿De acuerdo? Y como decía, debe poder leerse en 10 minutos. El póster tiene que ser atractivo visualmente, tiene que mostrar algo de personalidad. Si mostramos solamente textos blancos, colores, tal, figuras cuadradas, etc., ese póster puede ser tuyo, puede ser de cualquiera. Y eso hace que la gente no lo recuerde, hace que la gente no tenga nada que le llame la atención. Entonces, si podéis personalizarlo de alguna forma, si podéis añadir ese dibujito, la gente que dibuja lo tiene mucho más fácil, pero si podéis añadir esa nota personal que hace que la gente lo recuerde. Sí, yo tenía un póster que hicimos con el proyecto de Innovación Docente que decía TFG, no me acuerdo qué cosa, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y en cada cuadrito había un gatito por aquí y por acá, y todo el mundo recordaba, el póster de los gatos. Efectivamente. Se me ha quedado bien. Pues tipo de cosas. O sea, alguien que vaya a un congreso de medicina y se encuentra un póster como ese, que básicamente es un cómic ilustrado, evidentemente lo va a recordar, ¿vale? Este es un ejemplo de Jesús Sánchez, que tiene una empresa que se llama Alinf Life, que precisamente se dedica a dibujar en cómic de temas de inmunología, etc. Es decir, estamos hablando ya de alguien que se dedica a esto, ¿vale? Pero, o sea, tú vas a un congreso de inmunología y encuentras una cosa así y evidentemente que lo recuerdas, ¿vale? No hace falta llegar a eso, porque fíjate, con simplemente un gatito o cualquier elemento que pueda llamar la atención, simplemente personalizarlo ya llama muchísimo la atención. Luego, visualmente, desde lejos tiene que estar equilibrado. Si tenemos todo el texto en un lado y toda la imagen en otro, parece que visualmente está desequilibrado. Entonces, para eso ayuda mucho el tener elementos gráficos centrales y el texto alrededor, ¿vale? O simplemente repartirlo con un poquito de texto y de imagen en cada parte del póster. Claridad en las explicaciones, que no sea enrevesado, que no sea dejar las justapuestas y todas esas cosas, dejarla para los artículos. Aquí, que sea casi como cuando escribimos en inglés. Epígrafes cortitos, de no más de 2 líneas, que digan exactamente lo que vosotros queréis decir, que sean casi enunciados, ¿vale? Hay una cosa de comprensión rápida de la jerarquía y distribución de las partes. Básicamente se refiere a cuando vemos un póster y vemos claramente dónde está el resumen y la introducción, resumen, mantenimiento y conclusión. Es decir, eso nos puede ayudar a cerrarlo en cajitas, pero no tienen que ser cajitas cuadradas, perfectas, totalmente homogéneas. Es decir, podemos hacerlo de otra forma, ¿vale? En este caso, fijaros que he puesto un elemento central que llama la atención y luego, ¿verdad?, que lo ha partido en cajitas, pero como el elemento central está ocupando parte de las cajas, es como que rompe esa visión de cuadrado. Entonces no da la sensación de estar cuadrado, aunque lo hay cuadrado, ¿vale? Y luego eso, resumir y el rigor. Rigor sí, pero rigor mortis no. No hace falta aburrir a la gente de por vida.
La creatividad parte de un problema, ¿de acuerdo?, que podemos utilizar precisamente para explicar, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte lo que quiero ver, básicamente, el problema es la comprensión del material que tenemos que comunicar, la investigación, los resultados, todo lo que queremos hacer. La idea es la comprensión de esos mensajes principales y luego la resolución es la transformación de esa idea en algo original, algo novedoso, algo que sea visual, estético, etc. Entonces, podemos poner la creatividad al servicio de la comprensión. No hace falta que por ser muy creativo de repente tengamos una cosa que no se entiende o que la gente perciba como que no es seria, etc. Es decir, podemos hacerlo con gusto. Entonces, esa creatividad bien entendida añade valor. Si no lo hacemos bien entendido, esto es como lo de la presentación del otro día. Si no sabemos diseñar, fondo blanco, texto negro y a volar, que sea lo más claro posible, ¿vale? Por eso hay gente que ya se ayuda de gente que se dedica a este tipo de cosas, a diseñar. Entonces, vosotros podéis poner la información, decir todo lo que queréis transmitir y le encargáis a alguien que lo haga. Realmente no tenemos presupuesto para ese tipo de cosas. Ya lo sé, pero bueno, que sepáis que hay gente que se dedica a convertir vuestros pósteres en algo mucho más atractivo. Los elementos de atracción. En cuanto al contenido, ¿vale?, el mensaje que queremos transmitir, generalmente ponemos en la parte de arriba lo más relevante, ¿de acuerdo?, lo más importante, lo que quería resumir básicamente todo. Tenéis que tener en cuenta que esto es como cuando la gente lee una noticia. Si se queda con el titular, ¿qué quiero que se quede? Si lee el titular y la entradilla, ¿qué quiero que se quede? Y si lee el titular, la entradilla y el primer párrafo, ¿qué quiero que se quede? Es decir, tenemos que tener en cuenta que lo más importante, lo más relevante, tiene que estar en la parte principal. Entonces, por eso no me parece buena idea poner las conclusiones todas abajo. Porque si tú lees el titular y la introducción no te llama la atención, lo más importante, que son los resultados, te lo vas a dejar, ¿vale? Entonces, si podemos poner en la parte de arriba o distribuirlo directamente en las figuras, sería lo ideal. Destacar qué es lo novedoso, qué es lo actual, qué es lo próximo, qué es lo controvertido, qué es lo que llama la atención. Es decir, ese tipo de cosas tenemos que intentar ponerlas como algo destacado dentro del tema. Y luego, en cuanto al continente, la forma en la que lo transmitimos, pues a través de los colores, de las imágenes, de los gráficos, de cómo ordenamos los elementos, etc. Aquí hablamos de temas de proporción áurea, de equilibrio, de texto, da igual. No hace falta que nos pongamos a medir matemáticamente la distribución de los elementos, pero sí que cuando vosotros veáis los elementos distribuidos en el póster, que os parece que hay una distribución más o menos agradable, ¿vale? Por eso muchas veces, aparte de diseñarlo, ponerlo en tamaño real, mirarlo y ver si oculta, ¿no? ¿Vale? No solamente que esté hecho, sino que además sea una cosa agradable. Vale. Regla infalible de los 7 pasos para un buen póster científico, ¿vale? Lo ponéis debajo, arriba. Planificar, componer, elaborar, revisar, imprimir, trasladar y presentar. Fijaros que vamos a hablar de todos los pasos, desde que lo imprimas y te lo lleves al congreso, porque no será la primera vez que lo has hecho, lo has imprimido y te lo llevas, ¿vale? Y luego ves las piezas. Entonces, para que simplemente tengáis un poco estas 7 reglas en mente, y básicamente si las sigues, sobre todo te aseguras de que haya cosas que no se te olviden. Planificar. Lo he planteado como pregunta, ¿vale? En cuanto al formato. ¿Es el póster la mejor forma de transmitir mi trabajo? Porque a lo mejor lo que yo quiero transmitir es tan complejo que necesito explicarlo, necesito verbalizarlo. Entonces, hacer un póster me va a servir de poco, porque cuando llegue al congreso va a haber gente que lea solamente el póster y no se lleve la idea. Entonces, a lo mejor tenemos que plantearnos si el póster es la mejor forma de transmitirlo. Yo sé que a veces no podemos elegir, que tú mandas un trabajo y te dan a charla o a póster. Lo que sí podemos elegir es si nos merece la pena hacer un póster que no se va a entender, ¿vale? Entonces, eso tenemos que evaluarlo. Pero bueno, casi siempre tú lo mandes, te manda a póster, pues te va a póster y te va al congreso igualmente. O sea, que eso no lo decidimos muchas veces. En cuanto a la investigación de trabajo, ¿cuáles son las ideas o mensajes clave que quiero comunicar? Tener claro cuáles son las 1, 2 o 3 ideas clave que yo quiero comunicar. Que si yo las escribo en 3 líneas, transmiten perfectamente la idea del trabajo. Y escribiroslas, escribir y las dejáis, para no perder el foco. Porque muchas veces hacemos un intento de meter toda la información dentro del póster y resulta que las ideas clave no las hemos dejado fuera, ¿vale? Las ideas clave tienen que estar en el título, tienen que estar en la introducción y tienen que estar en el resumen del resultado. No pueden estar perdidas por el texto, no pueden estar por el resto. Y luego, ¿cuáles son los aspectos clave de mi trabajo y que lo diferencian del resto?
Recordad que queremos llamar la atención de la gente, queremos provocar una conversación con la gente. Entonces, esas ideas clave, que son las que diferencian mi trabajo y las que lo hacen interesante, tienen que estar destacadas en algún sitio. En cuanto a la audiencia, ¿quién es la audiencia potencial? Porque si es un congreso profesional muy específico, a lo mejor la parte que queremos transmitir es justamente esa parte novedosa que yo acabo de hacer. Y el resto de tecnicismos me dan igual porque la gente lo va a entender. Incluso podemos permitirnos el lujo de poner imágenes que sean menos atractivas, pero que sean muy conocidas para nuestro entorno. Ahora, si vamos a un congreso muy genérico en el que se van a tratar temas muy diferentes, ahí sí que tenemos que hacer un póster casi divulgativo, casi como si fuese para público general, porque no todo el mundo maneja la jerga, no todo el mundo maneja el tipo de imágenes que manejamos en nuestro entorno de trabajo, siempre. Entonces, tenemos que tener en cuenta la audiencia que vamos a tener, qué tipo de congreso es, si es más generalista o si es mucho más específico, ¿vale? A eso se refiere si tiene la misma base de conocimiento, etc. Y el nivel de formalidad. Si es un póster muy formal, pues voy a intentar meter menos dibujitos, menos cantitos, menos cosas. Si es un congreso que no es tan formal, pues a lo mejor sí que me puedo permitir el lujo de hacer algo como hemos visto antes, de meter un cómic, ¿vale? Eso tenéis que evaluarlo vosotros. Luego también un poco la personalidad de cada uno. Es decir, si tú eres de meter bromas o de ser un poco menos serio, entre comillas, que no quiere decir que no sea riguroso, pues hazlo. O sea, esto va con la personalidad de cada uno. La sala donde se van a exponer, muchas veces no lo sabemos, porque no nos dicen dónde es, etc. Pero es interesante tenerlo en cuenta. Si hay jurados, si hay tiempo para ver los pósters, si va a haber tiempo para presentarlo, si van a pasar por tu póster y a qué hora. Todo ese tipo de información tenéis que tenerla en cuenta, plantearla. Sí. ¿A qué te refieres con la sala? Hay veces que lo que hacen es que te ponen una sala gigante, todos los pósteres, una especie de pasillo, una especie de muros, y hay un tiempo para que tú defiendas tu póster y pases un jurado para verlo. Tienes que saber que eso existe, cuándo te toca y cuándo va a pasar el jurado, ¿vale? Sobre todo porque luego hay premios y ese tipo de cosas. Pero hay otras veces que lo que hacen es que te lo mandan a póster, pero no hay ni un tiempo determinado para ver los pósters, ni hay un jurado determinado, ni te han dicho que lo van a pasar, ni absolutamente nada. Entonces, claro, en ese caso, igual yo tendría que hacer un póster que casi se explique por sí mismo y a lo mejor intentar facilitar que la gente se pueda llevar una copia, bien física o bien con un código leer o lo que sea, ¿vale? Porque no voy a tener un tiempo determinado para explicárselo a la gente, ¿vale? Porque hacer un póster para llevarlo allí, imprimirlo y que nadie lo vea, pues tampoco tiene mucho sentido. Y luego no es lo mismo que le pongan en una sala, por ejemplo, aquí se han hecho congresos en la Facultad de Medicina que te ponen los pósteres en el pasillo, y en el pasillo tienes como mucho 2 metros. ¿Por qué vas a diseñar un póster que se vea de 3 o 4 metros? Pues un póster que se vea de más cerca, porque la gente va a estar como mucho a 1 metro del póster, ¿vale? Y eso es importante para el tamaño de la letra y para la legibilidad. En cuanto a las instrucciones, ¿cuáles son las indicaciones concretas que te dan? Las medidas, el envío, si lo enviáis y lo imprimen ellos, si lo llevas tú impreso, cómo se fija el póster, que hay veces que llega y dicen, no, esto es con chincheta, y resulta que no es chincheta, no queda. O te dicen, esto es con celo, pero el celo no pega porque el póster pesa mucho, yo qué sé. Yo me he encontrado de todo, de gente allí intentando poner los pósters con la grapa, o sea, con cualquier cosa. Entonces, a lo mejor no es mala idea que llevéis un rollito de celo y un Blu-Tack y algo así, pues si por lo que sea llegáis y no tenéis cómo fijarlo. Porque es verdad que a lo mejor la organización ha facilitado cosas, pero cuando han puesto los primeros 100 pósters se ha acabado lo que, cómo ponerlo. Y te encuentras allí y dices, ¿y cómo lo pongo? Tenerlo en cuenta, ¿vale? O me pasó una vez que decían, se fija con un Blu-Tack, luego el Blu-Tack no lo pegaba, porque era una especie de piedra artificial y tal, y no pegaba, se caían todos los pósters. Alguna vez me pasó un póster, los pósters son así, por ejemplo, también hay de tela, Sí. son muy cómodos cuando uno viaja, porque los doblas como una camiseta en la maleta y punto, pero pesan muchísimo más. Sí. Y entonces, claro, al intentar colgarlo, que era conciso, hizo un poco. Claro, porque suelen ser de lona, no hay de lona y de tela. La lona pesa muchísimo, la tela pesa un poquito más, pero la tinta se transparenta un poquito. ¿Y eso se arruga? Sí, se arroja un Un poquito. poquito, pero tampoco, claro. Pero vamos, que coge la noche delante, lo cuelga en la ducha y le pone agua caliente debajo, sí. Es una camisa. Cuando termina la puerta del fútbol, Efectivamente. y lo acabo. O como yo que tengo manteles para comer en casa. Claro, una tela. Eso lo analizas tú cuando lo vas a imprimir. Sí, claro, pero tienes que saber cómo se va a fijar allí.
Porque es lo que dice, si de repente es un póster que va hecho de tela, pero no es tela fina, sino que es tela que pesa un poquito más, a lo mejor la forma de fijar lo que tienen ellos no te vale. Pues si tienen pinza o tienen grapa, pues vale, pero si es para pegarlo con un taco o con celo, decimos. Uno piensa en un panel, digo, bueno, lo pongo por arriba y le engancho luego ahí, pero si lo ponen en la pared no hay manera. Vale. En Neurit pone imanes, está bien. Sí, así pues hay más en otros sitios, es genial, claro. Pero cada sitio es un misterio. Efectivamente. Así que bueno, para mí perfecto cuando ponen paneles de madera con pinza. Entonces ahí ya no te quitas de diseño, que es lo que ves y lo puedes poner. Pero tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque estas cosas te pueden pasar. Vale, con el tema de llevarlo o no llevarlo, hay sitios que te dicen, mándalo y te lo imprimimos aquí y tal. Cuidado con eso. Primero porque es un diseño grande, que pesa. Entonces, hay veces que te dicen, mándamelo de tal y cual, pero resulta que el límite son 1,5 GB. O lo que sea, no puedes mandarlo. Entonces, tienes que exportarlo en calidad más baja. Pero si exportas en calidad más baja, cuando lo imprimen, tiene menos calidad. Tened en cuenta todo este tipo de cosas. Y luego, si vas a viajar con el póster, asegurar de que en el avión os dejen meter el rollito. Que no sería la primera vez que alguien llega con su de póster, llega al avión de una compañía de bajo coste y dicen, con eso no entras. Paga, factúralo. Y facturar una mierda de esa, a las cuentas que cuesta 40 o 50 pavos. Entonces, a mí no me ha pasado nunca, pero sí hay compañeros que me ha pasado. Todo esto son imponderables que os pueden suceder. Y luego el calendario, la fecha límite. Que todo lo pasamos un poco por la verdad, pero hay una fecha límite en la que se pueden mandar las cosas. Hay que tenerlo en cuenta sobre todo si, por ejemplo, tú no sabes cuánto va a tardar la imprenta en imprimírtelo y tú te vas a pasar mañana y tú piensas que te lo tienen de un día para otro, pero resulta que tienes mucho trabajo y no te lo puedes imprimir. ¿Qué haces? Llorar. Llorar. O generalmente te vas a otra imprenta que no te ocurre en la universidad y te lo pagas tú. Y entonces ya, pues... Llorar igual. Bueno, ya por suerte mi vida es mucho más barato de imprimir, pero... En cuanto a la composición, el tema de las medidas, ¿vale? Generalmente tenemos que fijar en las medidas que nos recomiendan, pero si no nos recomiendan ninguna medida, etcétera, lo estándar, más o menos, es entre 0,8 y 1 metro, 180 centímetros y 100 centímetros de ancho, y entre 1 y 1,3 de alto, ¿vale? Es más o menos la medida estándar. Pero ya os digo, fijaros en las recomendaciones que os hace. Vertical horizontal, depende de lo que os diga la organización que se puede poner, etcétera. Y sobre todo en cuanto a la estructura, decidir el número de piezas y la disposición provisional. Yo recomiendo que lo hagáis por bloque, para que luego podáis moverlo todo por bloque. Y si lo hacéis todo por elementos independientes, cuando vayáis a moverlo, no podéis, ¿vale? Entonces, yo lo que haría es diseñarlo por bloque o por parte, lo unís todo y que eso lo uso para mover como un bloque. Y que luego una vez que lo mováis ya podéis reorganizarlo o hacerlo, ¿vale? Pues si no, podéis tirar un día y medio solamente moviendo piececitas, flechitas y moviendo cositas. Pensad en esa estructura más o menos armónica, que siempre se lee de arriba abajo, de izquierda a derecha, etc. Y luego con el tema de los colores, tenedlo en cuenta. El tener un contraste de colores que facilite la lectura es importante, pero es que además, no sé si lo sabéis, pero hay un montón de gente que es daltónica al color. Entonces, si utilizáis gráficas, si utilizáis figuras, etc., pues tendréis que comparar una línea con otra. No solamente le deis colores diferentes, sino que darle textura diferente a la línea, para que la gente lo pueda diferenciar bien. Buscaros un amigo daltónico, yo tengo 2. Y le hago revisar las cosas. ¿Pero soy daltónico o soy un tritópico? Porque hay diferentes tipos de daltónicos. No, creo que solo tengo un tipo. Acepto más amigos. Se aprende más amigo daltónico. Pero solo son daltónicos. Y luego no solamente eso, sino que hay combinaciones de colores que no son agradables a la lectura. Por ejemplo, el blanco sobre ese fondo verde se ve más o menos bien. El negro sobre el fondo naranja, un naranja sobre el fondo verde se ve horrible, molesta muchísimo. Entonces, tenedlo en cuenta, no utilizáis ese tipo de combinaciones de cosas. ¿Vale? Estética, respecto a las normas, vale. Hay instituciones, hay sitios donde hay una especie de libro de estilo, ¿vale? Aquí no lo tenemos más o menos el color del logotipo y tal, pero tampoco que lo sigamos a rajatabla, pero hay instituciones y empresas que lo ponen obligatorio, ¿vale? Si eso existe, pues tenéis que seguirlo y rezar para que quien lo haya diseñado sea bueno.
porque muchas veces te hace un libro de estilo y es terrible y lo tienes que seguir, pero es horroroso. Y luego hay ciertos convencionalismos, ¿vale?, que están más o menos establecidos, que tendemos a hacerlos todos. El rojo suele ser prohibido, negativo, recta o es un gasto. El verde suele ser activo, positivo, suma o es un ingreso. No sea la primera vez que te encuentras un póster y la parte negativa la pone en verde y la parte positiva la pone en rojo y es como, tío, convencionalismo, por favor. Nos facilita en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Igual que si un tipo de gráfica se suele hacer con el eje ordenado aquí y el otro no sé qué, y un dato se pone aquí, pues no lo haga al revés, porque entonces a la gente que está acostumbrada a ver ese tipo de cosas. A mí me pasaba mucho con la RTPCR, que el nivel de expresión se suele hacer con líneas verticales. Cuando alguien lo ponía en horizontal, te quedas como, voy a intentar entenderlo. O el eje de tiempo, me lo ponen ahí. El eje de tiempo, efectivamente, el tiempo va para arriba, el tiempo va para atrás. Todo ese tipo de cosas hacen que no sea demasiado legible, ¿vale?, que no sea muy atractivo. En cuanto a la letra, volvemos a lo del otro día. Hay un tipo de letras que sí y tipos de letras que no, ¿vale? Y sobre todo en un póster que además tiene texto que tienes que leer. No solamente en cuanto al tamaño, sino también a la tipografía. En este caso, igual, pensar en el tono en el que vais a escribir, si es un tono más formal, menos formal, etc. La letra no solamente debe ser estética, sino además tiene que ser legible. Descartar la menos apropiada, etc. Evitar tipografías que no sean muy comunes, que sean propias, etc. Y luego una recomendación es que siempre, cuando vayáis a mandar el póster a imprimir, no lo hagáis con directamente la tipografía tal cual viene, porque a lo mejor si ellos lo abren con un ordenador que no tiene esa tipografía, os lo cambia el orden, cambia el tamaño, cambia todo. Intentar en la medida posible mandarlo ya todo como imagen, ¿vale?, para que no lo puedan mover. Conviene resaltar las palabras clave en negrita, en cursiva, en mayúscula, etc., ¿vale? Y el tamaño sí importa. El título debe leerse desde por lo menos 5 metros de distancia. Y eso quiere decir que mínimo tienen que tener el tamaño final de unos 2,5 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando tú estás pasando por los pósters, realmente no pasas pegado a los pósters, pasas más alejado. Entonces vas viendo títulos, lo vas viendo como eso, 3, 4 o 5 metros. Cuando ya uno te interesa, te acercas. Entonces, el texto se tiene que leer de 2 metros, porque igual tú estás viendo un póster y no lo estás leyendo aquí. Entonces, te ha dejado un poco para ver la figura en general, etc. Entonces, más o menos, de 1,5 metros, 2 metros, para poder leerlo. Quiere decir que cuando se imprima, tiene que quedar por encima de los 0,75 centímetros cada letra para poder leerlo. Para esto, intentáis imprimirlo en un tamaño, en una 3, en casa, al tamaño real que se va a imprimir, y lo ponéis a la distancia, y veis si sería, no se ve, ¿vale? Yo creo que no nos hacemos un poco de idea. Y luego, un póster debe tener imagen, debe tener elementos gráficos, pero no tiene que ser todo póster, todo imagen, todo gráfico, todo. Es decir, tiene que haber una parte de lectura, porque ten en cuenta que no vais a estar el póster todo el rato. Entonces, no se recomienda poner más de 10 imágenes, porque si no, pasaría a ser un spot publicitario o una revista o yo qué sé. En cuanto a los textos, la fase de creación de nuevo texto, etc. Un póster no es un resumen de un paper. No hay tiempo para leérselo entero, ¿vale? Tened en cuenta. Más o menos unas 800 palabras, lo que hemos dicho, si puede ser menos o mejor. Y lo más importante es la hipótesis de partida y los resultados. Así que ahí tenéis que prestarle mucha atención. Luego, el contenido, más o menos, hay una convención, es verdad que no todas las temáticas científicas se tratan exactamente igual, pero más o menos el International Committee of Medical Journal de Ethos recomienda que las partes sean títulos, que tiene que ser grande, en un lugar destacado, claro, conciso, en una o 2 líneas como mucho, debe de leerse a por lo menos un par de metros, que yo he puesto como 4 o 5 metros, y por tanto los puntos, el tamaño de la letra, por encima de 70. Los autores tienen que tener menor tamaño, 60 puntos, por debajo del título, por orden de implicación, y se recomienda incluir a más de 6 autores. Se recomienda, ¿vale? La introducción y los objetivos. Aspectos generales, antecedentes, explicar el propósito, la hipótesis, máximo 200 palabras. ¿Vale? Y entre 23 y 30 puntos, más o menos. Material y métodos. Breve, con un diagrama de flujo para que se vea exactamente lo que se está haciendo, etc. Aquí igual, máximo 200 palabras.
Si empezáis a sumar, metéis en la introducción objetivo 200, material y método 200, en resultado otras 200 y en conclusión otras 150 200, tenéis las 800 palabras mágicas que deberían entrar dentro del. La parte de resultados, una representación objetiva. Todo lo que se puede dar información en imagen, mejor que en gráfica, mejor que en tabla, mejor que en texto, ¿vale? En orden de lo que se entiende más a lo que se entiende menos. Máximo unas 200 palabras, más o menos, y luego las conclusiones. Es interesante recordar que la hipótesis que se dijo al principio, si las tenía arriba no hace falta recordarlo porque están una al lado de la otra, ¿vale? E indicar si se verifica o no se verifica, porque a veces se nos olvida decir si está relacionado con lo que nosotros pensábamos o no. Ponemos el resultado y ya está. Pensábamos que no sé qué, que A, y acaba de decir Z. Dice, ya, pero está relacionada una cosa con la otra. Y luego, cada una de las partes tiene que estar claramente diferenciada, ¿vale? Incluso se le suele poner el título en la parte de arriba de qué es introducción, qué es materia y métodos, qué es tal. Insisto, esto es un convencionalismo. No todos los temas, no todos los artículos se pueden adaptar a este tipo de esquema, ¿vale? El estilo de redacción. El nivel de formalidad y el tecnicismo tenemos que adaptarlo al público, como decía antes. Si estamos en un congreso muy concreto, muy de nicho, no pasa nada por utilizar muchísimos tecnicismos, acrónimos, etcétera, porque se supone que estamos en un ambiente en el que todo el mundo lo va a entender. Pero si estamos en un congreso un poco más generalista, tened en cuenta que entonces tenemos que bajar el nivel, no podemos utilizar tantos tecnicismos. Si lo usamos, no está mal poner un glosario en alguna parte del póster, ¿vale? Y tenemos que bajar un poco el nivel y explicar las cosas, ¿vale? Pero depende mucho del público que tengamos. El estilo, el propio de la ciencia, en la tercera instancia, ¿vale? Tercera persona, verbo de forma pasiva, etcétera, etcétera. Y cuidamos el dinamismo, de poner frases demasiado complicadas, párrafos muy largos, puntos que no terminan, ese tipo de cosas. Ten en cuenta que la gente tiene que leer, ¿de acuerdo? Límite, más o menos 30 palabras por frase, como una indicación. Pero yo diría que eso, un par de líneas, como mucho, ¿vale? La idea es sencilla y clara. Podar todo aquello que no sea necesario, todo aquello que se repita, si hay que se repita no la pongáis, cualquier palabra que podáis quitarla, más que reducir el tamaño, y evitar los incisos. ¿Qué es eso de inciso? Porque de repente hace un paréntesis y dice, por cierto, esto se refiere a cuando ese inciso es demasiado largo, alguien que está leyendo de repente pierde el hilo, ¿de acuerdo? Entonces, mejor que los incisos los pongamos en una cajita aparte, o esas acotaciones las pongamos en otro sitio, pero no dentro del texto. Nos vamos ahora a las imágenes y otro elemento gráfico. Podemos distinguir imágenes del resto de elementos gráficos y hay unas recomendaciones. En cuanto a visibilidad, calidad, definición, se recomienda que sean visibles desde por lo menos 5 metros y verse los detalles a 2 metros, ¿vale? Si ponemos detalles que tenemos que acercarnos para poder verlo, eso no sería útil para nosotros, ¿vale? Aquí te dan unas recomendaciones, las partes por pulgada, etcétera, para que no se vean pixeladas, para que no se vea mal, etcétera. En cuanto a la creatividad, innovación, etcétera, pues está muy bien, pero si eso va a hacer que el mensaje no se entienda, es decir, si vamos a hacer una alegoría, una metáfora, etcétera, y no se va a entender el mensaje, pues tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿vale? De repente pongo una figura que es súper estética, súper tal, pero no me está explicando nada, ¿vale? Pues este tipo de cosas tenemos que pensarla mucho. Aspecto ético, con respecto a las imágenes, si tenemos pacientes, etcétera, pues quitar parte de la cara, etcétera, analizar los datos, solo conocer a la persona, etcétera, que todas las imágenes, si puede ser, sean propias, ¿vale? Que tengan los derechos, en la medida posible, si son propias, mejor que mejor. Incluso aunque sean propias, si las podéis tener registradas en una base de datos, etcétera, mejor que mejor, porque las vais a enseñar, las vais a poner a disposición del mundo y de repente alguien hace una foto y ya la tiene, ¿vale? Entonces, no se suele recomendar figuras que no estén publicadas y este tipo de cosas, ponerlas directamente en un paper porque foto y es súper fácil llevártela. Tema de respetar la sensibilidad, etcétera. Esto sobre todo en los congresos de medicina se suelen poner imágenes muy explícitas. Entonces, bueno, pues intentar en la medida de lo posible, si no es totalmente esencial para el tema de diagnóstico y cosas así, pues no poner imágenes demasiado explícitas de sarpullido y cosas así, que sean como muy
demasiado visuales y tal, pues intentando ponerla. La imagen de identidad corporativa tenéis que mantenerla y tenéis que consultar qué tenéis que hacer. Por ejemplo, como hemos estado hablando de los exteriores de la cátedra, pues hay una serie de logotipos que tenéis que poner, una frase que tenéis que poner, una serie de cositas que tenéis que respetar porque os financia un proyecto. Y luego el tema de comprensión. No todos sabemos de todo. Utilizar flechas, los colores, las leyendas, los códigos para indicar cosas. Por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo de un póster de Paco que se llevó a Abu Dhabi y ponía una serie de acrónimos de letras que no se sabía lo que era y tampoco explicaba en ningún sitio qué era. Pues, oye, ese código no lo entendemos. Por lo tanto, fue una pequeña leyenda porque esto no se entiende. Y además eran todos acrónimos. Entonces, claro, te quedas como, ¿esto qué es? Pues si podéis explicarlo porque no todo el mundo entiende eso. El tema de autoría, que es importante. Vale. El tema de las cosas que se entienden. La información se va a entender y se va a transmitir mucho mejor en una gráfica que en una tabla y mucho mejor que en un texto. Así que lo que podemos explicar en gráfica y en tabla, lo explicamos en gráfica y tabla, y si necesitamos añadir un texto para acotar, lo añadimos. Pero lo que no hacemos en ningún caso es añadir un texto que explica exactamente lo que tenemos en la gráfica y lo que tenemos en la tabla. Entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Estamos perdiendo espacio. Intentar cambiar los elementos, mejor pocos elementos que sean mucho más claros, dejar un poquito más de espacio. Si ponen unas cosas muy apretadas unas con otras, o estos textos típicos que se adaptan a la figura de una imagen, no se ven demasiado bien, intentar hacerlo más o menos cuadrado. Igual que en las presentaciones, intentar no hacer textos que vayan hasta el final, porque entonces tenemos que recorrer el póster ahí, de lado a lado, acotarlo en columnas para que sea de fácil lectura, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Cualquier tipo de gráfica debería entenderse por sí sola, ¿vale? No debería de necesitar que tú le expliques cómo es. Para eso tiene que estar bien indicado qué se indica en cada gráfica, cuál es la escala, debería estar bastante bien indicado. Es decir, si tú necesitas explicarlo, es porque no está bien acotado, ¿vale? No está bien diseñado. El tema de los colores, el tema de la claridad, más o menos. Luego hay una serie de convenciones. Por ejemplo, las tablas no se recomienda que tengan más de 6-7 filas, porque entonces ya se tiende a no entender. El tema de los quesos no se recomienda que tenga más de 4 o 5 secciones, porque te ponen demasiadas secciones, llega un momento en que no percibes la diferencia entre una y otra. Y sobre todo que sean correctas. Si no pasa como pasa algunas veces, que te pone porcentaje, lo suma y te da más de 100 y dices, pues esto no puede ser, ¿vale? Fase 4, comprobar, corregir y mejorar. Al elaborar los textos, por supuesto, utilizar el corrector. Si tenéis en otro idioma, pasadlo que lo revise en el idioma. Si podéis tener ya alguien que corrija el idioma de forma más o menos formal, etcétera, pues sería perfecto. Hacer un checklist de cada elemento, de si están puestos los elementos en su orden, de si el número de las figuras está puesto en su orden, de si he puesto la referencia, si los números están correlativos. Es decir, hacer una especie de checklist para ir comprobándolo todo, ¿vale? Y no una visión general de en esta parte lo veo todo, en esta parte lo veo todo, sino que hagáis una lista de cosas concretas que vais a revisar. Si habéis puesto todos los puntos al final de frase, si todos los colores están homogéneos, si están todos acotados todas las figuras, es decir, hacer una lista para comprobarlo, ¿vale? Utilizar regularmente la visión general, porque de repente hay donde os das cuenta que si se ha desordenado, si se ha quitado el sitio, si de repente está desequilibrado, es decir, de vez en cuando tirad para atrás, lo volvéis a ver y decís, vale, me gusta. Volvéis otra vez a diseñar, porque cuando estamos diseñando, cuando estamos elaborando, estamos muy cerca del póster y a veces perdemos la perspectiva de esto cómo se verá desde fuera, ¿vale? Leer el texto para comprobar que efectivamente lo podéis leer desde cierta distancia, etcétera, observarlo con una cierta distancia. Me gusta además que cuando ya tengáis el póster hecho, pues lo imprimáis en folio A3 y lo saquéis allí en vuestra casa, plan cutre, y lo pongáis, pero lo veáis en un tamaño real, ¿vale? Y luego, pues, comprobar la efectividad del póster antes de ir al congreso, pues con alguien que no lo haya visto todavía, se lo enseñéis y decir qué te parece, ¿vale? Es decir, ese tipo de cosas no está de más hacer. Fase 5, imprimir. ¿Cómo? Hoy en día se puede imprimir casi en cualquier sitio, no es difícil, los formatos son compatibles, las imprentas suelen ser más o menos rápidas, etc. Pero tened en cuenta que esté bien dimensionado, que esté con la calidad suficiente para imprimirlo, ese tipo de cosas, ¿vale? Generalmente a lo mejor lo que tenéis que hacer es llevarlo directamente a un pendrive y llevarlo al sitio, ¿vale? Pero otras veces tú lo mandas
Y claro, cuando esa persona lo ve y lo abre, no sabe si será desordenado los elementos, no sabe, no ha visto un poste antes. Entonces, si podéis mejor ir allí y hacerlo, sería más recomendable. ¿Cuándo? Pues tira de calendario y tira para atrás. No vaya a hacerlo el último día, que a lo mejor... a mí me ha pasado una vez, por ejemplo, de mandarlo a imprimir y decirle que lo recojo la tarde de antes. La tarde de antes, pues, lo tiempo cerrado, porque le ha sufrido lo que sea, o yo no puedo, o de repente ha caído una dana. Yo qué sé, cualquier cosa que os pueda pasar, intentar no ir con el tiempo justo, ¿vale? Y luego lo que decíamos antes, el material con el que se imprime, cómo lo vaya a llevar, etc. Trasladar el tema del envío, si lo vais a mandar por correo, si lo mandáis por correo, por mensajería, si lo mandáis por correo y lo imprimís allí, este tipo de cosas, cómo lo vais a transportar, cómo lo vais a fijar, si luego se recoge o no. Generalmente cuando vamos a un congreso, los organizadores se desentienden, allí los que recogen son los de limpieza del edificio. No penséis que 2 meses después van a recuperar el poste, porque el poste no va a estar allí, si no hay que recogerlo, aquello lo he tirado seguro, ¿vale? Y luego la hora de presentar. Como digo, no siempre está previsto un tiempo de presentación. Entonces, como no siempre está previsto, pues el póster tiene que ser lo suficientemente ilustrativo como para que no necesite a nadie, ¿vale? Pero si además le podéis incluir un enlace al artículo original, si le podéis incluir un QR para que se le descargue la imagen, si le podéis incluir una versión imprimible para que la gente coja una copia, todo lo que facilite que la gente se pueda llevar información, pues si podéis hacerlo en cuenta, pues sería interesante. Las explicaciones, como si fuese un pitch elevator, no más de 5 o 10 minutos, porque a ti te interesa hablar con el máximo número de personas posible. Y si vas a tener media hora o una hora para presentar el póster, si tú tardas media hora en explicarlo, se va a poder explicar a 2. ¿Vale? Y esto de que se te forme un corrillo de gente atento a ti, generalmente no pasa, ¿vale? Cuando alguien ve que una persona ya está hablando con otra, no se para y va al siguiente. Entonces tenéis que intentar que la explicación sea rápida, ¿vale? Comentar y preparar el discurso, no empezar con, pues, de lo que yo estoy trabajando, en verdad, para esto es lo que os dije el otro día, preparar un pitch, preparar un discurso de 3 minutos que sea ágil, que sea rápido y que transmita toda la información que vosotros queréis en ese tiempo. Quitar las variedades, etcétera, etcétera. Y luego, en cuanto a programas, los que más utilizamos casi todos es PowerPoint, pero evidentemente existen otros, existe Canva, Edit.org, MindTheGraph, PicTheChart. Ahí tenéis algunos que son gratuitos, que siguen disponibles, que son fáciles de usar, ¿vale? Si lo hacéis con PowerPoint, ojo con definir la dimensión al principio, que digamos, lo ponemos en vertical, no sé qué, ya no pensamos que eso está dimensionado y no está dimensionado. Tenéis que ir a las propiedades y decirle de cuánto lo quiere. Generalmente se recomienda hacer la gráfica, toda la parte de imagen, del programa aparte y luego importarlo a esos programas ya como imagen, ¿vale? Porque si no se os puede modificar un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre trabajar la imagen en programa aparte, cuando ya tenga la imagen bien definida, entonces la importáis. Y, bueno, parece una chorrada, pero a veces no lo ves. Modificar la imagen siempre desde la esquina para que no se pierdan las proporciones, este tipo de cosas. Bueno, para principiantes, pero que a veces pasa. Truco para mejorar la elevación del póster. La visión general es un error hacer un póster con mucho texto y poca gráfica, pero también es un error hacer un póster que sea todo gráfico y no te explica absolutamente nada, ¿vale? 3 o 4 gráficas más o menos puede ser recomendable, que sean claras, que sean contundentes, que te lo expliquen bastante bien, y lo más llamativo se suele poner en la zona más visible del póster. Temas de fondos, colores, todo lo que habéis dicho antes, y luego hay un programa, este de aquí, el check, por si no tiene amigos con daltonismo o lo que sea, ese programa te dice si se lee bien, etc. De hecho, te lo vas a ver y te dice, dime cómo lo vería una persona así, de otra forma, y tú ves cómo está viendo esa persona. Tú ya evalúas si eso se ve bien o no se ve bien, ¿vale? Diferenciarlo, ahí como dice, por colores, por trazado y también por grosor, ¿vale? El tema de utilizar las cajitas ayuda bastante a la lectura, el acotar los textos, ponerlos en vertical, que no sean demasiado largos, que la lectura sea de fácil lectura, ahorra siempre en letras y no en tamaño, no ahorra los textos más pequeños para que
te metan más texto. No pongan renglones muy largos, no más de 10 frases que no sean más largas de 25 o 30 palabras, en fin, tipo de cosas que simplemente facilitan la lectura. Mejor el listado de frases que un texto demasiado largo. Los acrónimos, si los vas a utilizar, tienes que explicarlo. Si vas a utilizar muchos tecnicismos, ponte una cajita al lado que te lo explique. ¿Qué más? Intentar mantener en todo el texto el mismo interlineado para que visualmente también se vea que está todo bien con el mismo diseño. Aquí dice aquí abajo, dice, no use esto típico, esto es muchísimo. Esto de poner los títulos todos con la primera letra en mayúscula, no sé por qué, pero en ciencia lo hacemos muchísimo. Eso es una forma totalmente incorrecta de escribir, ¿vale? Poner la primera letra de todas las palabras en mayúscula. Ni todo tipo de mayúscula tampoco. Ten en cuenta que las mayúsculas se leen más difícilmente y si además alternamos mayúscula y minúscula, ya olvídate, o sea, eso es horrible. Más cosas. De la parte gráfica, ten en cuenta que las imágenes y gráficos de internet suelen tener poca resolución, así que si podéis tenerlas propias o de bases de datos mejor. Mejor una imagen en fotografía digital. Se añade una imagen, pues generalmente encuadrarla, etcétera, suele quedar un poquito mejor que dejar la imagen ahí sin fondo y sin nada. Los títulos de los gráficos suelen ser muy útiles para explicar cosas y sobre todo para ahorrar el texto que acompañe. Las etiquetas de los ejes, si las podéis en horizontal mejor, porque en vertical tenemos que fijarnos así para poder leerlo, ¿vale? Y si lo ponemos en horizontal, en vertical, que sea porque es algo cortito, ¿vale? Que se lee más o menos bien. Asegurarse de que los detalles de los gráficos se ven bien. Este tipo de representaciones en tabla es bastante horrible. Esto es muy bien, muy paranoico, pero cuando lo va a representar, feísimo. Por ejemplo, todos los cuadritos y todo eso queda bastante mal, ¿vale? Entonces, siempre que podamos simplificarlo, mejor. Ojo al tema del copyright, etcétera, etcétera. Y luego otras cosas que pueden marcar una diferencia. Conociendo típicos libros estos de pop art, si tenéis en el post la oportunidad de poner algo así, puede molar mucho. ¿Por qué? Pues porque el espacio es acotado. Pero de repente a lo mejor vosotros queréis mostrar más gráficas de las que os caben. Pues a lo mejor podéis poner una gráfica que esté pegada encima de otra y quitarla. Yo lo he visto. Y que simplemente lo quitas. Con velcro. Efectivamente. Entonces podías poner como distintas cosas. Y si le pongo este anticuerpo, pasa esto. Y si le pongo este anticuerpo, pasa esto. Efectivamente. Hablar de ti de interior del poste. Bueno, todos tienen su ventaja. Hay que ensayarlo. Yo lo he visto, por ejemplo, con acetatos que llevaban una imagen de microscopía electrónica con diferentes cromóforos, por ejemplo. Entonces llegaban, ponían la imagen en microscopía electrónica, ponían encima el cromóforo verde, ponían encima el cromóforo azul, ponían el otro y hacían ese tipo de cosas. Eso llama muchísimo la atención. Si de repente tienes una gráfica que representa el paso del tiempo y ya le metes un cacharrito de esto que en el tiempo y te modifique la gráfica, ya es fantasía. Pero todo este tipo de cosas parece una tontería, pero hace que la gente se acuerde, ¿vale? Llama mucho la atención y además hace que esa cosita innovadora hace que la gente se quede con esa información. Entonces, si se ocurre meter algo así, no os cortéis, ¿vale? Esto se supone, claro, que imprimir un reporte y luego hacer todo lo demás encima, ¿vale? Supone un poquito de recorta, pinta y colorea. Pero bueno, a lo mejor os puede ser útil, ¿vale? Bueno ejemplo. ¿Por qué he puesto esto como buen ejemplo? Cosas que veáis que os parezcan que están bien. Bueno, de la izquierda el título se ve de lejos. Pero tiene el texto que estén bien, está un poco sobrecargado. Tiene texto pequeño, es verdad que puede estar un poco sobrecargado. También ten en cuenta que no está el tamaño que se vería un poste, ¿vale? Tiene recurso del QR para el tema de... Tiene recurso del QR, efectivamente. Los colores de los gráficos están bien. Sí, muy consistente en color. Pero en el fondo para dejarme el rojo mochillón. El rojo duele, sí. El rojo duele un poquito, pero es verdad que cuando he puesto el rojo le he puesto el texto en blanco. Vale, no lo vamos a mezclar. Aquí es daltónico, ¿eh? ¿Dónde está el rojo? Rojo, naranja. Vale, venga. Pero de hecho, blanco, no es naranja. Aquí, por ejemplo, cuando pone el fondo en naranja rojo, pone el texto en blanco, ¿vale? Tiene el buen criterio de no utilizar el azul encima de... allí sí que, por ejemplo, utilizamos azul encima de azul, que igual no es lo más adecuado, pero bueno. A mí, por ejemplo,
sea, esta línea que había aquí y tal, eso es un elemento de señalar, ¿vale? Eso no estaba en el poste. Claro, eso está incluido después. En este caso, por ejemplo, me llama la atención que haya utilizado estos elementos como si fuese un copy-pega de Confiso y tal y cual, queda gracioso, pero es verdad que este tipo de fondos, pues a lo mejor no es lo más adecuado para eso, que bueno, igual hubiese utilizado una tipo pizarra blanca o algo así. Tienes marcado que están las pequitas como torcidas y el doc me está matando. Tengo unas ganas Que se lea torcido. ¿El qué? Que se dé torcido hacia que se lea feo. Es que para darle... Sí, pero por otra parte, como lo ha puesto como que estaban los elementos pegados, ya no sabes si lo... Sí, a ver, evidentemente lo ha puesto torcido que has hecho. Ese torcido no se te pasa. Pero yo creo que lo ha hecho con esa intención, para que tenga la sensación de que están pegados uno encima de otro. Para darle más realismo. Sí. El de la derecha yo veo bien que está bien separada cada parte y queda muy fácil. Porque vale, aquí me está hablando de tal y aquí me está hablando de tal. Sí. A mí me falta un poco de aire entre las cajas. Te falta aire porque el fondo es muy colorido. Si hubiese sido un fondo blanco, todavía parece que los intermedios entre ellas son enormes. La gráfica está muy bien, o sea, esta parte de la tabla está bien porque no tiene toda la línea intermedia, sino que lo hace destacar con colores. ¿Vale? Entonces se entiende bastante bien una cosa y otra. Vale, más ejemplos. ¿Qué os llama la atención de esto? El de la derecha, con los que esté el texto como puesto como si estuviese pintado por detrás. Pero, por ejemplo, en la parte de material y método, hay fondo que está en distintos colores. Y hay texto entre medias que se hace difícil de leer así. Sí. Pero fijaros que he utilizado un elemento de fondo de color para no meter cajas. No tiene cajas, lo que he hecho sí diferenciar los elementos con un fondo diferente. Y distingue bien las partes. Se distingue bastante bien. De hecho, fíjate, objetivos, conclusiones, ¡fa! ¿Vale? Mucho texto. Bastante texto, muchísimo, efectivamente. Y luego, por ejemplo, las figuras son pequeñitas. O sea, esta parte de aquí es muy pequeñita y no se llega a distinguir totalmente de qué se trata. Y además está pixelado y recortado. O sea, tiene una calidad de imagen bastante horrible. Pero bueno, aún así, el esquema general no está mal. ¿Vale? Este de la izquierda está muy bien separado, tiene un título diferente en cada color, etc. La cantidad de texto no es excesiva, ya que ha utilizado el elemento gráfico de una forma adecuada para que el texto sea el mínimo posible, pero quizá llama poco la atención. Pero está pincelado la imagen, ¿no? Sí, aparte de que esté pincelado, igual es cosa mía de donde lo he cogido. Porque está todo pincelado, todo el texto y tal, entonces posiblemente sea por eso. Hay como 8 colores diferentes. Hay 8 colores, sí. Y muy claro. Y además no es consistente, es decir, utiliza 8 colores distintos, pero es que luego en la figura utiliza otros 12 colores diferentes, es decir, consistencia cero. Quiere decir que los colores no tienen un significado en este caso. Y lo podía haber utilizado. Vale. Aquí tenéis un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Este es de Jesús Sánchez, el que he dicho antes, que es diseñador de temas de cómic, etc. Y ha hecho una cosa en el Congreso que es muy chula, y es que alguien ha representado el mismo póster con los mismos resultados tradicionalmente con gráfica a la izquierda y con un cómic a la derecha. Y a la gente le ha pedido que lean uno o el otro, en función de su apellido, tal, que lean el código QR y le hace una serie de preguntas. Lo que quiere demostrar y lo que quiere ver es si la gente lo ha entendido mejor de una forma o de la otra. ¿De acuerdo? Pero a la vez, en realidad, lo que está haciendo es explicar el mismo contenido de dos formas distintas. ¿Vale? Entonces, para la gente que esté muy acostumbrada a ver este tipo de líneas de vida, etcétera, lo va a identificar enseguida, lo va a interpretar muy rápido, pero para la gente que no está acostumbrada a ver eso, si se lee el cómic, también se va a enterar de qué va. Entonces, bueno, a mí me parece una parte bastante chula. Luego encima se ha hecho un quiz para jugar con la gente, en fin, lo ha currado muchísimo. Aquí tenemos a Paco en el Congreso de Abu Dhabi. ¿Pero está bueno o mal el fondo? Está haciendo que no es señalar ni bueno ni malo. No es señalar ni bueno ni malo. Decidme vosotros qué os parece. Decidme vosotros qué os parece. Una maravilla. Ha puesto todos los logos abajo. Me gusta que tiene poco texto. Tiene bastante poco texto. Todo lo que se ha podido explicar con forma gráfica lo he explicado en gráfica, el resto lo he puesto de esa forma.
Quizá a mí no me gusta la homogeneidad de color de todo azul, todo azul, todo azul, todo azul, no me llama mucho la atención, pero bueno, también, como decía, también tiene que ir con vuestra forma de ser, es decir, no a todo el mundo le gusta los colorientos. Ha metido los logotipos institucionales en la parte de arriba, los que le patrocinan pagan en la parte de abajo, con lo cual no meto el tamaño en la parte de arriba. El título, bastante largo, muy largo de hecho. Está casi al mismo nivel de tamaño que los títulos de las páginas. Sí, sí, eso es un fallo. Que si lo ponía más grande ya eran 3 líneas. Sí. Por eso. Y luego hay elementos que están muy pequeños, es decir, desde lo más grande que es el título de arriba hasta este texto de aquí, hay textos de 82 tamaños diferentes. Es decir, el texto para leerte el póster tienes que hacer así. Sí. ¿Vale? De cliente para adelante y para atrás. ¿Vale? Pero en general, creedme que es mucho mejor que la primera versión que nos mandan. El interlineado, mi top dice que el interlineado es diferente entre cada Tiene uno. que tener diferente, el tamaño de la letra de todo bolsillo es diferente, incluso el color, el tono de azul de la figura también es diferente. Sí, está bonito. El toque es un beneficio y es un malo. Pero creo que estaba mucho mejor que la primera fase. Me fío. Conste que este fue Paco que me dijo, ponlo como ejemplo Ah, antes de las correcciones y entre todo. Esta otra versión del póster, porque hicieron varios pósters, no es el previo a este, ¿vale? Es otro póster. Pero esta es la primera vez que mandó, puso todos los logotipos en la parte de arriba, con lo cual se comía todo el protagonismo, con el texto justificado a la izquierda, el logotipo antiguo encima, que venía, no me ponga el logotipo antiguo, las cajas dejando muchísimo aire en medio para que no exista todo ese aire, caja dentro de caja, textos demasiado pequeños, figuras que no sé lo que son muy pequeñitas, es decir, tiene como muchos elementos de que el póster, pues, estéticamente no fuese lo más me da la impresión de que son como 4 pósters. Sí, son 4 pósters en uno, efectivamente. Luego cada azul de la letra es un tono distinto. Bueno. Lo mejor reconocido es que lo había cogido y copiado de diferentes sitios y por eso le saca así. Pero bueno, para que veáis que simplemente pegándole un poquito de pensada, ajustando los tamaños, unificando el criterio, etc., puedes pasar de una cosa que te llama la atención por mal a una cosa que te llame la atención, aunque no sea perfecta, pero que esté bastante mejor. Es que hacer un póster se lleva mucho tiempo. Hoy lo veníamos hablando, que hacer un póster te lleva muchísimo tiempo. Y aquí ejemplos de mal. Ejemplos de muy mal. Yo tengo una lista, luego Que el lunes tiene el tengo círculo de unos San cuantos. Espejo. ¿El qué? ¿El círculo es una foto? Es una foto. Madre mía. Yo tengo un póster fabuloso del último Celtic Coffee que he recolectado de imágenes mal, que estaba hecho con Beamer, es decir, que era todo blanco y negro, pero su máximo problema es que no ponía el nombre del autor. Igual era anónimo. Me quedé Era tan como- malo que no quería contar que tenía. Estaba en el título. Creo que fue el peor ejemplo que he encontrado en mi vida. En esto yo creo que es bastante evidente que hay muchas cosas que fallan. La cantidad Chicos, estaba pensando que se puede hacer un foro en el eCampus para poner malos ejemplos y que, bueno, nos riamos un poquillo Mira, Pero tengo que tachar a los autores, salvo en ese caso, que no se también. en este caso le pedí permiso a todos los autores y autoras. Les dije, voy a hacerte una foto del póster para ponerlo como ejemplo de mal. Me dijeron, gracias. Yo no he pedido permiso. Y además, este en concreto es un estudio muy chulo de el impacto de temas de turismo, de cuál es la expectativa de los turistas en Canarias de ver cetáceos y cuál es la realidad en diferentes zonas turísticas, etc. Entonces, el estudio era súper chulo, pero le obligaron a hacerlo de una forma terrible que transmitía cero. La cantidad de texto, la longitud, el tamaño, esto. Poner la referencia aquí, aunque sea en la última esquina, por lo más pequeño posible. Los agradecimientos. Es todo mal. Y aquel, para mí, el principal problema, por encima del texto y por encima de todo, es poner una imagen de fondo en azul, escribir en azul, y que encima es que no se lee nada, o sea, es una cosa de verdad. Y encima la imagen tiene como líneas. Está tachando el texto. Parece que están tachando el texto. Ay, verdad, yo pensé que era el brillo de lo que era. No, es una imagen del mar, es una imagen del mar con líneas horizontales que se están superposicionando con el texto, por lo cual se lee fatal. No sé, la verdad es que un ejemplo malo, ¿eh? Aquí lo veo.
Y aquí es que lo he puesto borroso, bastante borroso, pero bueno. Tablas que se van hasta el final sin dejar esquema, gráficas que no entienden nada, texto blanco sobre un fondo gris, en fin. Bueno, una cantidad de propósitos. ¿Vamos a hacer texto ahí? Sí, ahí Eso es que no tengo buena vista. Ahí hay texto. Y aquí pues más. Eso es de respuesta. En fin, bueno. Ejercicio, evidente. Como tenéis que preparar un poste para la sesión de doctorado, si no hay las cosas y tal. ¿Qué día era? El día 18 de diciembre, miércoles. Pero esa posición. Pero Sí. luego habrá que mandar a ponte imprimir eso, ¿no? Sí, claro, eso no te mandar antes. Pero te lo damos a ti y envío por nuestra cuenta. No, eso lo vamos a imprimir nosotros. ¿No, Rosana? Eso lo imprimimos nosotros. Pero quizás lo que se imprima es el ganador o los ganadores. Ah, vale, yo pensaba que se imprimían todo. A ver, es que todo el mundo va a entregar un póster. 100 póster no vamos a imprimir. Vale, Bueno, todo el mundo está casi obligado que entregue todo el mundo un póster. vale. Ahí son las excepciones. Ok, pues... pues eso, entregar el póster. Vale. Entonces el deadline para enviártelo a ti. Yo he puesto hasta el día 10 de diciembre, día 11, que es una semana antes de la presentación. Entonces voy a mandar un posteo formado. El próximo día, porque habéis hecho la presentación con parte de diapositiva, ¿verdad? Entonces diapositivamos la portada, pero hoy lo vamos a ver. El próximo día, el martes, en vez de las 4, empezaremos a las 5 y lo vamos a hacer especialmente ver esa presentación cortita, de 3 diapositivas más la portada, y se tiene que ajustar a un máximo de 5 o 6 minutos de presentación. ¿Vale? Todos. Todos lo que hayáis hecho. ¿Repetimos? El martes que viene, que tenemos la última clase. Público, nosotros, ¿no? La gente. Nosotros. Vamos a ver nosotros. No sé si pasamos a hacerlo más divulgativa o más técnica. Hacerlo como, o sea, como se supone que lo estoy preparando para la sesión de doctorado, prepararlo con ese nivel donde sea la expectativa. No preparar uno para ahora y otro para después, pero tampoco es el objetivo, ¿vale? Aparte yo no quiero... ¿Qué? Se había dicho 7-10 minutos, ¿no? 7-10 minutos, lo que pasa es que como presentamos todos 10 minutos, el martes vamos a estar aquí hasta las 8 de la tarde. Bueno, pues entonces aclara porque se había dejado tu investigación en 3 slides, habías permitido 4 slides y aclara un poco cuánto va a ser el tiempo. 4 con la portada. Sí. Eso. ¿Y 5 con el gracias? Y 5 sin gracias, no, gracias, por favor. Y yo tengo una pregunta. ¿Y si tienes a lo mejor como diapositivas que están incompletas y vas como explicando, quiero decir? Apareciendo. Ahí está, que tiene 3. ¿Esto cuenta como una? Si tú tienes una diapositiva en la que van a aparecer elementos, es una diapositiva, pero al final la diapositiva tiene que ser una. Claro, pero puede aparecer el primer elemento, aparecer el segundo y ya se completa. Eso sí. ¿En cuanto a qué? El tamaño y tal que... El tamaño del poste yo creo un poco lo que hemos comentado. 80 centímetros 1 de ancho y entre 1 y 1,20 y 1,30 de alto. ¿Vale? Más o menos lo veía estándar. Porque no es fácil, ¿no? Dime. Lo que no hicimos es el elemento pitch. Hay que hacerlo. Lo tenéis abierto para entregar. Lo he entregado. Ah, vale. ¿Qué quieres poner en orden? ¿Quieres ponerlo? Si quieres, sale ahí. Vale, online, ¿alguna duda, pregunta? No. Todo claro, dice Víctor. Todo claro, perfecto. Pues listo, nos dejamos libres entonces. Gracias. Gracias a todos. Anotar la asistencia. Sí. No.